Raúl, en este primer segmento a mí me encantaría que nosotros tocáramos el tema del precio del petróleo. En los últimos meses pues hemos visto un incremento sostenido en los precios del petróleo hasta ubicarse alrededor de $60 el barril. Por un lado, vemos cómo los países productores de petróleo pues han dicho que van a mantener un recorte de la oferta para el año próximo, pero por otro lado, quizá cuando uno ve los indicadores de inventarios y el tema de Estados Unidos, uno se pregunta si efectivamente esta decisión de ellos podría desembarcar finalmente en incrementos importantes en el precio del petróleo o no. Hasta hace poco la Agencia de Estados Unidos de Energía tenía unas proyecciones hasta hace poquito de terminar el año próximo por debajo de $50 el barril. Han ajustado un poco sus expectativas, pero ni siquiera la han incrementado significativamente. Y para nosotros dominicanos es un punto fundamental. Tenemos una matriz que todavía depende, no tan significativamente como antes, pero del petróleo. Todavía el transporte es muy dependiente del tema del petróleo y claramente los costos empresariales también. A mí me gustaría ver, ¿cuál es tu visión respecto a eso del precio del petróleo? Fíjate, Jackie, que en el mercado petrolero los últimos 3-4 años hemos observado diferentes tipos de choques. Con la recesión del 2008-2009 se dio un choque de demanda que bajó la demanda global de petróleo en las economías emergentes, y en los países desarrollados hay una reducción estructural debido al avance tecnológico. Al mismo tiempo, se estaba produciendo un shock por el lado de la oferta en los Estados Unidos, con tecnologías que permitieron hacer rentable la explotación de campos petroleros no convencionales conocidos como shale oil. Esta producción de shale oil en los últimos 5 años en Estados Unidos ha sido algo menos que casi milagrosa, porque Estados Unidos, de producir 4.5 millones de barriles de petróleo, en menos de 5 años pasó a producir 9 millones de barriles. Y eso prácticamente de la nada. Entonces, esta situación, menor demanda, cambio estructural en el patrón de demanda en los países desarrollados y mayor oferta de fuentes no convencionales, mandó al mercado a un exceso de oferta estructural. Eso fue lo que llevó a los precios del petróleo a una trayectoria de baja, que en el 2016 los vimos caer por debajo de $30. Comparados con esos niveles, y como mencionaste bien hace un ratito, estamos cerrando arriba de $60, pues es un aumento significativo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, han sucedido varias cosas. Uno, la economía mundial se ha recuperado y estamos pasando en este momento tal vez por uno de los mejores momentos del crecimiento económico mundial de los últimos 15-20 años. En el sentido de que tenemos crecimiento por arriba de las tasas potenciales en el mundo entero. Hoy el mundo probablemente está creciendo alrededor de entre 3,5 y 4%, contra tasas históricas de menos de 3,5%. Y eso ha traído pues una demanda adicional de petróleo, sobre todo en economías emergentes como China, la India. Y al mismo tiempo, desde hace ya un año aproximadamente, la OPEP con los rusos, porque ahora hay que hablar OPEP más Rusia, porque Rusia es el principal productor de petróleo en el mundo. Entonces, esta nueva organización que yo llamaría OPEP más Rusia o Arabia Saudita más Rusia, para ser más específico, han logrado poco a poco restablecer el control de la oferta. Y han estado recortando la producción lograron recortar la producción de petróleo 1.8 millones de barriles diarios. Y la semana pasada apenas en Viena acordaron mantener esos recortes durante 9 meses adicionales. Eso ha llevado a que hoy la demanda es ligeramente superior a la oferta de petróleo en el mercado. Entonces el mercado ha cambiado su desequilibrio de un exceso de oferta a un exceso de demanda. Dices muy bien que los inventarios todavía están altos. O sea, en realidad el mercado está regulado por oferta, demanda y inventarios. Los inventarios todavía se mantienen por arriba de los promedios de los últimos 5 años. Por eso la OPEP y Rusia acordaron la semana pasada
mantener los recortes, porque el objetivo que ellos quieren es llevar los inventarios a niveles similares a los que había hace 5 años. Y lo que yo creo, en pocas palabras, es que se ha alcanzado un equilibrio. Un equilibrio, si usáramos el petróleo Brent, que es el marcador internacional, sí, de 55 a 65 dólares, donde creo que en condiciones normales los próximos 3 años es donde vamos a ver el precio del petróleo. No lo vamos a ver mucho más arriba de eso, porque ahí inmediatamente se incentiva la producción de petróleo en los Estados Unidos, que no está sujeto al control de la OPEP, y tampoco mucho por abajo de ese nivel, porque por debajo de ese nivel muchos de esos proyectos de producción de petróleo no convencional dejan de ser rentables. Entonces creo que ese es el nuevo equilibrio en el que tenemos que vivir, un petróleo en un rango de 55 a 65 dólares. Naturalmente hay cosas que no podemos anticipar que pueden ocurrir. Por ejemplo, la situación en el Golfo Pérsico, sí, la situación en Arabia Saudita, con esta transición posiblemente generacional del rey saudita a su hijo, pudiera ser no totalmente suave, podría estar sujeta a vaivenes, a crisis políticas. Supongamos que se descompusiera la situación en el Reino Saudita, o que el Reino Saudita entrara en una guerra abierta con los iraníes. Eso, si llegara a ocurrir, y que es difícil pronosticar si eso puede ocurrir o no, sí puede generar un shock significativo de oferta que mande el precio del petróleo a los 100 dólares. Pero excepto por ese caso, tenemos mucha confianza en que vamos a ver una operación los próximos 2-3 años en el rango de los 55 a los 65 dólares. Y Raúl, y dado eso, ¿tú crees que es un buen momento, digamos, para un gobierno como el dominicano tratar de buscar contratos a plazo en el tema del petróleo para mitigar un poco los impactos que podría tener dentro de la economía dominicana esas fluctuaciones? O sea, tú me dices, mira, Jacqueline, hay bastante previsión, el porcentaje de riesgo que hay por estas situaciones en el Golfo son bajas, pero de darse, obviamente, es un sí o no, ¿verdad? O sea, de darse, el costo puede ser significativo. En el pasado hicimos una sola operación, se ha hecho aquí en República Dominicana con este tema. ¿Cómo tú ves, dada esa perspectiva, la oportunidad, o crees que simplemente no, que simplemente deberíamos dejar eso así como está? Bueno, es una pregunta interesante y tiene efectos, porque de un lado está el sector privado, del otro lado está el sector público. Entonces, el sector privado pues es un consumidor de energéticos, gas, o sea, de moléculas de hidrocarbono. Así es. Entonces, ya sea por gas o ya sea por petróleo. Sí. Entonces, yo creo que el sector privado es el que debe proteger él solo sus riesgos a través de la adquisición de coberturas en los mercados organizados que existen para eso a nivel mundial. Entonces yo no creo que sea una decisión de política pública conseguir coberturas para el sector privado. Sin embargo, el sector público tiene una exposición en el presupuesto al precio del petróleo a través del costo de la energía eléctrica, a través de una serie de subsidios, posiblemente al gas popular, de consumo popular. Entonces, lo que yo creo que sí corresponde a las finanzas públicas, es una naturaleza diferente, medir su exposición y analizar seriamente si conviene mitigar ese riesgo. Y yo creo que, dado que somos una economía pequeña y que ese tipo de choques pueden llegar a generar una perturbación importante, convendría desarrollar de forma sistemática una estrategia de cobertura de esos riesgos catastróficos que pudieran enfrentar las finanzas públicas, que a su vez tendría una repercusión positiva sobre las finanzas públicas, no solamente porque nos aislaría de un evento catastrófico, sino porque mandaría una señal de que se están manejando de forma proactiva los riesgos, y eso mejoraría seguramente la calificación soberana del país. Mira, sí, de hecho,
en aquel momento que se hicieron esos contratos, eran contratos más bien, como tú dices, de cobertura, donde decían, bueno, mira, si le pasa esto al precio del petróleo, yo voy a estar recibiendo un ingreso específico y el gobierno por eso paga una prima. En aquel momento justo se hizo cuando vino el desplome, digamos, de los precios del petróleo. Sí. Y en ese momento, obviamente, van a surgir las críticas porque la primera vez que lo hace y es la primera vez que entonces sucede este desplome. Sin embargo, si hubiese sido un escenario totalmente contrario, yo creo que esa estrategia hubiese ganado varios adeptos a nivel inclusive político, y se hubiese comenzado a implementar de manera más frecuente y para otros tipos de riesgos dentro de las finanzas públicas per se. Fíjate que pues yo por mi especialización me dedico precisamente a estudiar estos casos y hacer recomendaciones al respecto. En realidad, de lo que se trata es de adquirir un seguro. Sí. Entonces, pretender que uno tiene un seguro y que va a ganar cuando compra el seguro es un poco absurdo, ¿no? Lo que la experiencia me muestra es que va a haber buenos años y malos años y que si uno lo hace de forma sistemática, el costo del seguro puede ser relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque va a haber, la mayoría de las veces vamos a estar en la parte que paga y algunas veces cuando se dan eventos catastróficos o de grandes movimientos vamos a ganar. Entonces va a haber años buenos, años malos y en promedio vamos a tener un costo relativamente pequeño. Pero no se puede pretender que solamente vamos a tener el seguro cuando va a subir el precio, porque no nos van a avisar, o sea, para que lo compremos. Entonces, así es, naturalmente, nadie tiene tampoco una bola de cristal para adivinar qué va a pasar en el mercado petrolero. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de forma sistemática, hacerlo. México, desde hace ya posiblemente más de una década, en una situación distinta a la nuestra, porque ellos son productores. Exactamente. Y ellos, las finanzas públicas tienen una exposición importante, porque una caída en el precio del petróleo expone al país a una pérdida de ingresos. México, de forma sistemática y como parte del presupuesto de cada año y de la ley de ingresos, tiene una estrategia predefinida de comprar coberturas para poder tener certeza sobre la planificación de los ingresos públicos. Mira, yo recuerdo una época que todavía existe en donde se ponían muy de moda los temas de establecer fondos en el sector público. Correcto. Para variaciones de commodity. Y obviamente la creación o el acceso a estos nuevos instrumentos, pues lo que hace es que te dice, mira, en vez de tú estar asumiendo un rol que no es el tuyo, que es el rol de asegurador en el fondo, que el Estado estaba haciendo con el establecimiento de estos fondos se pusieron muy de moda, por ejemplo, cuando Chile hizo su fondo de cobre. Hoy en día, pues ya estos instrumentos nos permiten hacer esa mitigación sin la necesidad de establecer un fondo que supuestamente se tiene que cuidar y que se tiene que respetar. Y hoy le quita ese componente en el caso dominicano, por ejemplo, que es el caso que estamos viendo. Entonces, eso que tú planteas es muy interesante, porque como yo te dije, en ese momento se intentó y luego, digamos, se abandona. Y me parece que es una práctica interesantísima, no solamente por la coyuntura que estamos viendo ahora, sino comenzarlo a entrar como práctica con el tema del petróleo, pero con otros temas también. Nosotros acabamos de pasar, por ejemplo, los temas de los huracanes. Es más difícil conseguir ciertas coberturas, pero yo estoy segurísima que deben existir algunos instrumentos donde las finanzas públicas, inclusive con multilaterales, existe. Sí, de hecho, el Banco Mundial tiene un programa de riesgos, se llama bonos catastróficos. De hecho, te diré, México acaba de pasar por un par de terremotos, también por unas tormentas, unos huracanes que pegaron en la costa Pacífico y también en el Caribe. Sí. Y México tuvo la suerte, dentro de la mala suerte de que nos tocaran unos terremotos, tuvo la suerte de que acababa de emitir un bono catastrófico vinculado precisamente a la ocurrencia de un terremoto. Wow. Lo había emitido en agosto y el terremoto ocurrió en septiembre. Estos instrumentos son, y tienen puedes recibir la asesoría y el apoyo del Banco Mundial, son instrumentos en los que México emite un bono, por 5 años es el periodo promedio, y paga cupones sobre ese bono,
Y si no ocurre un evento catastrófico, eso se comporta como un bono normal. Pero si ocurre un evento catastrófico, como es un terremoto o un huracán, el pago del bono se suspende. Y ese dinero se usa para el alivio de los sectores afectados. Creo que República Dominicana, estando en la ruta de los huracanes y con una industria vinculada a los servicios de turismo, debería ser un emisor de este tipo de bonos. Creo que es algo que las autoridades deberían estar explorando. Sí, y sobre todo, y ese como uno de otros casos, o sea, el tema obviamente catastrófico, el tema del petróleo, porque al final un movimiento brusco en petróleo a nivel de las finanzas públicas es tan fuerte como un evento catastrófico del orden de un huracán, de un ciclón o de un movimiento telúrico. En la República Dominicana tenemos 5 fallas tectónicas importantes, tenemos más de 70 años que no ocurre un terremoto, pero la verdad es que los riesgos están ahí implícitos. Y hay un estudio muy importante del Banco Mundial que se hizo hace más de 10 años, donde pues miraba ese riesgo al que está sujeto la República Dominicana, y hace tan solo 2 o 3 años que eso que está planteando lo que son los bonos catastróficos y otras, porque el Banco Mundial tiene otros instrumentos también que ha estado planteando en el caso dominicano, que nosotros nos apuntemos a eso. Pero ahora vamos a terminar este segmento, y en el próximo segmento yo quiero que de cara a ese panorama que está ahí, nosotros hablemos un poco de cuáles son las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos. Tú mencionabas el caso de India, de China. Vamos a seguir viendo una China con el rol de crecimiento, ese crecimiento tan fuerte que tiene, ese rol que está asumiendo a nivel de la economía mundial. India, cuáles son esas perspectivas que existen. Y Europa también. Vamos a ver si hablamos un poquito ahí de Europa, tan importante para las remesas dominicanas. Nos vemos en el próximo segmento.